Empezamos con nuestro repaso de polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que es equiángulo y equilátero a la vez. O sea, equiángulo es porque todos sus ángulos son iguales y equilátero porque todos sus lados son iguales. Y hay tres fórmulas especiales aquí, ¿no? Como si hay un ángulo interior, un ángulo exterior y también un ángulo interior, un ángulo exterior y también el ángulo central, ¿no? Que es lo mismo a un ángulo exterior. A ver, lo que tenemos que saber en este problema, por ejemplo, es que la medida de un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Esa es la medida de un ángulo interior. Además, la medida de un ángulo exterior es igual a 360 dividido entre el número de lados. N es el número de lados. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora, en el problema nos dice en qué polígono regular el ángulo interior es el triple del exterior. O sea, en el problema está claro que nos dice en qué polígono regular el ángulo interior, o sea, la medida de un ángulo interior, es el triple de la medida de un ángulo exterior. Esa es mi ecuación. Esta es mi ecuación. Sabemos que un ángulo interior ya sabemos cómo es su fórmula y del ángulo exterior también sabemos cuál es su fórmula. Significa que la medida de un ángulo interior, o sea, 180 por n menos 2, esa es la medida de un ángulo interior sobre n, es igual al triple de la medida de un ángulo exterior, que es 360 sobre n. Y aquí vemos que n se cancela, ¿no? Porque vas a dividir, sale 1. 180 también puedo sacar, 180 sale 1 y acá 180 sale 2. Entonces aquí me quedó solamente n menos 2. N menos 2. Y es igual a 3 por 2, 6. El 2 pasa a sumar al 6. Entonces n es igual a 6 más 2, ¿no? 6 más 2, pues n vale 8. ¿Qué polígono es? Es un octágono. ¿En qué polígono? En el octágono sucede eso. Problema 1 resuelto. De manera similar con el mismo razonamiento, vamos a hacer el problema número 2. ¿Cómo se llama aquel polígono regular cuyo ángulo interior es 4 veces? Es el mismo razonamiento, ¿no? Me están diciendo que la medida del ángulo interior es igual a 4 veces la medida del ángulo exterior. Pero como yo sé que la medida de un ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n, y la medida de un ángulo exterior, 4 veces la medida de un ángulo exterior sería 4 veces el ángulo exterior, que es 360 sobre n. Y aquí vemos que n se va. 180 1, 180 2. Pues aquí tengo n menos 2, entonces n menos 2 es igual a 4 por 2 es 8. Pues aquí n va a ser igual a 8 sumado con 2, pues n sería 10. ¿Y qué polígono es este? Pues de 10 lados sería el decágono. ¿Y cómo se llama el polígono? Aquí está la respuesta. Pues no, el polígono se llama decágono porque n es igual a 10, tiene 10 lados. Vamos con el problema número 3. ¿Cuántos lados tiene? Yo sé que el número de lados en cada fórmula está expresado como n. Me piden cuánto vale n. ¿Cuánto vale n? En este problema, claro, ¿no? ¿Cuántos lados tiene el polígono? En el cual el ángulo interno, o sea, la medida de un ángulo interno, mide 8 veces el ángulo externo, la medida del ángulo externo. Esto me dice el problema. ¿Cómo se halla la medida de un ángulo interno? Ya lo sabemos. ¿Cómo se halla la medida de un ángulo externo? También ya lo sabemos. Un ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Y esto es igual a 8 veces un ángulo externo que es
360 sobre n. Se va la n, 180 va 1, 180 va 2. Aquí me sale n menos 2 es igual a 8 por 2, 16. Pues n va a ser 16 más 2. N vale 18. Es un polígono de 18 lados y como a mí me pide cuántos lados tiene, pues tiene 18 lados y ese vendría a ser mi respuesta. Problema 3 resuelto. Nos vamos al problema número 4 y me dicen que el ángulo interior de un polígono, o sea, la medida del ángulo interior de un polígono, mide el quíntuplo, o sea, es 5 veces el quíntuplo de la medida de su ángulo exterior. La medida de su ángulo exterior. Hallar el número de lados del polígono. Me piden el número de lados. Bueno, yo sé cómo se halla el ángulo interior y sé cómo se halla el ángulo exterior, como hemos hecho anteriormente, ¿no? El ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. Y esto es igual a 5 veces la medida de un ángulo exterior, que es 360 sobre n. Y se nos va a la n. O 180 va 1, 180 va 2. Aquí n menos 2, entonces sería n menos 2 es igual a 5 por 2, 10. Pues n va a ser igual a 10. El 2 pasa a sumar al 10. N es igual a 12. Y como el problema me dice el ángulo interior de un polígono, hallar el número de lados del polígono. Esta es la respuesta, ¿no? Porque el número de lados es 12. Tiene 12 lados. Nos dirigimos ahora al problema número 5. Problema número 5. Calcular x si ABCD es un cuadrado. Vemos aquí, esto es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado. Por lo tanto, en mi resolución, el cuadrado, todos sus lados son iguales, así como aquí, y los ángulos que forman son 90 grados. Por eso se le llama. Un cuadrado es un polígono regular. Sus lados son iguales y es equiángulo, cada uno vale 90 grados. Pero también me dicen que este es un triángulo equilátero, por lo tanto, si este es bolita, este también es bolita y bolita, porque todos sus lados son iguales. Al ser equilátero, todos sus lados son iguales. Además, este ángulo tiene que ser 60 grados, este 60 grados, todos los ángulos son iguales. Este también tiene que ser 60 grados. Ajá. Recuerda que esto es 90, ¿no? Esto es 90 grados. Y justo me están dando aquí x. Bueno, yo sé que todo suma 180. Todo esto suma 180. O si no, si este es 90, esto también es 90, ¿no? Si esto es 90, pues esto también tiene que ser 90. Ahí está. Y si eso es 90, x vale 30, porque 60 más 30 sale 90. Bueno, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Todos los ángulos suman 180, sería así. Entonces, 90 grados más 60 grados más x es igual a 180, un ángulo llano. Aquí sale 150 grados más x es igual a 180 grados, pues x va a ser igual a 30 grados nada más. Y justo en ese problema me dicen calcular x. Y respuesta, x vale 30 grados. Problema número 6. Calcule la medida del ángulo exterior de un pentágono regular. Ajá. Pentágono, n es igual a 5 porque es un pentágono regular. ¿Está bien? N vale 5. Como me piden calcular la medida del ángulo exterior, nosotros sabemos que la medida de un ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Pero n vale 5. N vale 5. Entonces, la medida de este ángulo exterior hay que dividir, sería 360 sobre 5. Si nosotros dividimos eso, nos resulta que la medida del ángulo exterior es igual a 7 por 5, 35 y 2 por 5, 10, 72 grados. Y aquí está nuestra RPTA respuesta. Ese ángulo exterior mide 72 grados. Problema resuelto. Nos dirigimos ahora al problema número 7.
¿Cuál es el número de lados? Ajá, me piden n. ¿Cuánto vale n? Que es el número de lados en todas las fórmulas, ¿no? ¿Cuál es el número de lados en aquel polígono regular cuyo ángulo interior es 2 veces su ángulo exterior? Ah, mira, la medida de su ángulo interior es 2 veces la medida de su ángulo exterior, me dice. Bueno, la medida de un ángulo interior nosotros sabemos hallarlo y el exterior también. Esto sería 180 por n menos 2 sobre n, y esto es igual a 2 veces 360 sobre n. Se va la n, 180 daba 1, 180 daba 2, n menos 2 sería 2 por 2, 4. Entonces n sería 6, porque el 2 pasa a sumar al 4, 6. ¿Cuál es el número de lados? Me piden. Pues respuesta RPTA 6 lados tiene. Es un hexágono, ¿no? De repente nos piden escribir, pues tendríamos que escribir hexágono, un polígono de 6 lados. Problema número 8. En la figura es un polígono regular, calcular x. Bueno, es un polígono regular, hay que contar los lados. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí n es igual a 8. Es un polígono regular donde n es igual a 8. En la figura es un polígono regular, calcular x. Entonces x es un ángulo interno. ¿Sí? X es un ángulo interior. Entonces yo digo, la medida, aquí nada más, la medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 por n menos 2, pero todo dividido entre n. Pero como yo sé que n vale 8, entonces aquí coloco la medida de un ángulo interior es 180 por 8 menos 2 sobre 8. Esa es la medida de un ángulo exterior. Simplificamos aquí. Simplificamos, le sacamos cuarta. Cuarta, 2. Cuarta de 180 es 45. ¿Ah? 45 por 4 sale 180. Ajá. Y acá me sale 6, ¿no? Acá me sale, por ejemplo, sale 45 multiplicado por 6 entre 2. Ajá. Y acá sí, mitad y mitad sale 3. La respuesta es 3 por 45, ¿no? Entonces digo acá, la medida del ángulo interior va a ser igual a 45 multiplicado por 3. Y esto es igual a 3 por 5, 15. Llevo 1, 3 por 4, 12, 3. 135 grados mide X, el ángulo interior. El ángulo interior en ese polígono justamente es X. Entonces, X vale, X, que es la medida del ángulo interior, es igual a 135 grados. Claro, la medida del ángulo interior es X. X es. Y hemos concluido los 8 problemas de repaso. Espero que puedan estudiarlo, puedan repasarlo, porque así voy a evaluar las prácticas siguientes. Muchas gracias por su atención. Permiso.